Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a ver algunos ejercicios del movimiento rectilíneo uniforme. Para poder comenzar, primero vamos a revisar algunas características que tiene este movimiento, que es bastante particular. La primera característica, que este movimiento se realiza en línea recta, ¿sí? Es decir, que no cambia nunca la dirección. La segunda característica es que la velocidad en la que se desplazan los móviles es constante. Esto quiere decir que durante todos los instantes que nosotros estemos estudiando el movimiento de un móvil, la velocidad no varía, no cambia. Una vez que sabemos las características que tiene este movimiento, comencemos con un ejercicio para ver cómo se calcula la velocidad de un móvil. El enunciado dice lo siguiente: un automóvil se desplaza por una ruta rectilínea con velocidad constante. Si recorre 210 kilómetros en 1,4 horas, ¿qué velocidad llevaba el vehículo? ¿Cuál sería esa velocidad expresada en metros sobre segundos? En este ejercicio tenemos que resolver dos cosas. Primero, tenemos que calcular cuál es la velocidad y luego tenemos que hacer una conversión de unidades. Lo primero que vamos a hacer, como siempre en cualquier ejercicio, es plantear los datos y las incógnitas que conocemos. Entonces tenemos que plantear un sistema de referencia. Es decir, tenemos que plantear una posición desde la cual se van a empezar a medir las posiciones relativas en las que se encuentra el móvil y un tiempo inicial. Es decir, como podríamos decir, el momento donde encendemos el cronómetro. Generalmente nos va a convenir que esto sea en el inicio del movimiento. Entonces vamos a ver cómo se plantea un sistema de referencia. Bien, acá lo que planteamos es una posición de origen del sistema de referencia, donde sería x0, y el sentido en el que va a ir aumentando su valor. En este caso sería hacia la derecha. Bien, a partir del enunciado, ahora vamos a plantear primero la posición y el tiempo inicial, que vamos a elegir que sea el momento donde empezó este movimiento o donde lo empezamos a estudiar. Posición inicial 0 kilómetros, tiempo inicial 0 horas. Es decir, acá comenzó el movimiento. Vamos a plantear también, de alguna manera gráfica, el sentido del desplazamiento, es decir, el vector velocidad, para dónde se está moviendo. Sabemos que se desplaza en el mismo sentido que nuestro sistema de referencia, no sabemos cuál es esa velocidad, es lo que tenemos que calcular. Lo otro que sabemos es que llega a la posición 210 kilómetros al cabo de 1,4 horas. Ahora ya tenemos toda la situación planteada. Tenemos que calcular la velocidad. Para eso vamos a tener que usar la fórmula correspondiente. La velocidad se calcula posición menos posición inicial, lo que se conoce como delta x, sobre tiempo menos tiempo inicial, o sea, el tiempo transcurrido. Por lo tanto, la velocidad nos quedaría 210 km sobre 1,4 horas. Por lo cual la velocidad de este móvil expresada en kilómetros por hora es 150 km por hora. Como su velocidad es constante, esto quiere decir que por cada hora que transcurre, este móvil recorre 150 kilómetros. Ya calculamos la velocidad, ahora nos quedaría calcular la velocidad expresada en metros sobre segundos. 150 kilómetros por hora lo podemos expresar como 150 kilómetros sobre una hora. Acá vamos a empezar a hacer lo siguiente. Nosotros queremos primero simplificar los kilómetros para que nos queden metros. Entonces lo que vamos a hacer es usar un artilugio matemático para poder hacer esto. 1000 metros dividido 1 kilómetro. Lo vamos a usar para poder simplificar los kilómetros. Y vamos a hacer lo mismo con el tiempo. Nos queda una hora sobre 3600 segundos. ¿Para qué nos sirve esto? Para que simplifiquemos las unidades y nos quede el resultado en la unidad que nosotros esperamos, que es metros sobre segundos. Lo que podemos hacer es hacer una asociación. Tengan en cuenta que la multiplicación es asociativa. Por lo cual la velocidad expresada en metros sobre segundos nos va a quedar 41,67 metros sobre segundos. Para finalizar y que esto quede bien expresado, 154 km por hora equivalen a 41,67 metros sobre segundos. Terminamos con esta parte de la ejercitación. Vimos cómo se calcula la velocidad y además vimos cómo se puede convertir la velocidad de kilómetros por hora a metros sobre segundos. Pasemos al segundo ejemplo.
El enunciado dice lo siguiente: un móvil se desplaza en línea recta con una velocidad constante de 15 metros sobre segundos. ¿En qué posición se encontrará a los 4,5 segundos? ¿En qué instante se encontrará en la posición 45 metros? Vamos a tener que hacer lo mismo que habíamos planteado antes, un sistema de referencia indicando el sentido de desplazamiento del móvil, y ahí vamos a poner todos los datos que nosotros tenemos y las incógnitas también. Bueno, ahí tenemos todo. Tenemos el sentido del sistema de referencia, tenemos la posición y el tiempo inicial, que es lo que delimita nuestro sistema de referencia, la velocidad, que es constante, porque este móvil avanza 15 metros por cada segundo que transcurre, y el enunciado nos pide la posición a los 4,5 segundos y el tiempo en el que se encontrará en la posición 45 metros. Entonces tenemos dos incógnitas en distintos instantes. Para eso vamos a usar lo que se llama ecuación horaria. La ecuación horaria surge de despejar la ecuación de velocidad y nos quedaría de la siguiente manera. Esa es la ecuación horaria. Cuando nosotros planteamos una ecuación horaria en un ejercicio en particular, para que quede correctamente planteada, lo que tenemos que despejar sí o sí es la posición inicial, la velocidad y el tiempo inicial. Las condiciones iniciales no cambian y la velocidad es constante, o sea que no va a cambiar a lo largo del tiempo. Las únicas dos variables que van a cambiar son la posición y el tiempo. La posición va a estar determinada por el tiempo, por eso se llama ecuación horaria. Según el tiempo que yo reemplace, voy a saber en qué posición se encontraba en ese instante. Vamos a reemplazar estos datos. Como ven, lo único que reemplacé fue la posición inicial, la velocidad y el tiempo inicial. Bien, ahí tenemos la ecuación horaria, por lo cual yo puedo reemplazar el tiempo por el tiempo que a mí se me ocurra y voy a saber en qué posición se encontraba en ese instante, o puedo reemplazar la posición y poder conocer en qué momento se encontraba en esa posición. Primero vamos a calcular la posición a los 4,5 segundos. Vamos a reemplazar directamente. Bien, ahí ya tenemos reemplazado el tiempo, ahora vamos a simplificar las unidades. Por lo cual la posición me quedará en metros y es lo que nosotros estábamos esperando. La posición a los 4,5 segundos, si la velocidad es constante de 15 metros sobre segundos, va a ser 67,5 metros. Ahí tenemos la primera parte resuelta. Vamos a la segunda. Nos pide calcular el instante en el que estuvo en la posición 45 metros. Entonces tomamos la ecuación horaria y en lugar de reemplazar el tiempo vamos a reemplazar la posición. Ahora tenemos el tiempo como incógnita. Vamos a pasar el tiempo, la velocidad, perdón, dividiendo y de esa manera vamos a poder conocer el tiempo. Ahora podemos simplificar los metros, por lo cual el tiempo nos queda en segundos y es lo que nosotros estábamos esperando. De esa manera tenemos resueltas las dos incógnitas que nos planteaba el ejercicio. ¿Cuál era la posición a los 4,5 segundos? Y en qué instante pasó por la posición 45 metros. Y de esa manera vimos cómo se emplea la ecuación horaria. Espero que se haya entendido, que les sirva para resolver la ejercitación. Nos vemos pronto. Hasta luego.